Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Arroyave, ingeniero civil de la Universidad de IA. De esta misma institución también cuento con una especialización en gerencia de proyectos y en la Universidad de AFIT cuento con una maestría en administración financiera. Desde el año 2018 hasta el 2022 me desempeñé como ingeniero residente de obra para la empresa Soluciones Civiles, en la cual tuve la oportunidad de liderar los equipos de estructura, de fundaciones, de acabados y de urbanismo para el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios. Posteriormente, desde el año 2022 hasta la fecha, me he desempeñado como analista de riesgo para la gerencia de seguimiento y estructuración para Project Finance, en la cual he tenido la oportunidad de participar en todas las etapas de desarrollo, desde la estructuración hasta la operación y mantenimiento, para proyectos del sector de energía, en el cual he podido acompañar más de 600 megavatios, sector de infraestructura, donde puedo acompañar más de 2.000 kilómetros, dos proyectos aeroportuarios, un proyecto de gas y un proyecto de agroindustria, que es el proyecto Cartama, el cual es el proyecto de aguacates más grande del país financiado bajo esta metodología de Project Finance. Eso me ha permitido tomar una buena experiencia en liderazgo de diferentes equipos, ya que en esta gerencia he podido manejar durante el último año toda la parte de seguimiento, consolidando la información de todos los proyectos para la presentación de informes. Adicionalmente, aquí he podido tomar experiencia tanto de modelación financiera, análisis de debidas diligencias, seguimiento de covenants, y eso me ha dado pues una visión técnica financiera y de liderazgo de equipos que me da una visión muy global del panorama de la gerencia, lo cual ato con la segunda pregunta de por qué este rol es coherente con mi plan. Ya comenté, mi primer trabajo fue manejando una obra, el segundo, que es el actual analista de riesgos de Project Finance. Por lo tanto, la lógica ahora es buscar la unión de estas dos actividades que he desarrollado principalmente a lo largo de mi trayectoria laboral para ya dedicarme al liderazgo de los equipos de seguimiento y estructuración de los diferentes proyectos. Siendo así, mi factor diferencial sería ese. Ya conozco los proyectos, conozco todo el pipeline que se viene del sector energía, del sector infraestructura, para este año y parte del año 2027. Y sumaría que yo poseo unas buenas habilidades blandas que he venido desarrollando a lo largo de muchos cursos de oratoria, el desempeño con la música y un buen relacionamiento, tanto con el área comercial como de banca de inversión, lo cual me ha convertido en ese pilar o en ese ejemplo dentro de la gerencia, en el cual tanto para mis compañeros encuentran en mí un colaborador y alguien que les pueda explicar y que está ahí para brindarles soluciones, al igual que para las otras áreas, también vuelto un referente que siempre busca soluciones, que tiene claro todos los temas y que ya posee un conocimiento sectorial amplio para desarrollar proyectos de cualquier sector. De cara a la tercera pregunta de cómo explicaría un Project Finance, cómo lo estructuraría, aquí quiero basarme en tres elementos clave. El primero, la información técnica que recibimos por parte del ingeniero independiente, en el cual nos aclara toda esta viabilidad técnica, valga la redundancia, de nuestro proyecto. En el caso de un proyecto de generación de energía, nos debe especificar qué tipo de paneles usan, si es energía fotovoltaica, o especificaciones de turbina, en el caso de una hidroeléctrica, o de aerogeneradores, en el caso de ser energía eólica, cómo está todo el tema geotécnico, cómo está todo el tema hidráulico, de incluir un detalle muy específico de eso, ya que de todo este detalle técnico vamos a detallar principalmente dos de los rubros más importantes de nuestro modelo financiero. ¿Cuáles serían? Los ingresos, ya que el ingeniero independiente también nos debe pasar un análisis de generación de energía esperada. Una parte de costos, ya que la curva S de inversión y todo el presupuesto de costos debe estar especificado y validado con esta información de debida diligencia que nos comparte el ingeniero independiente. Eh, a su vez, de la línea de contingencias, que es una parte donde planteamos todas las cuentas de reserva, los mitigantes que vamos a tener, cómo están planteadas esas sensibilidades del modelo financiero que se estructuran durante esta etapa. Adicionalmente, digamos un detalle financiero, ya propiamente, cómo se está estructurando el pago de servicio de la deuda, los indicadores de cobertura que están cumpliendo con todas las políticas del banco, que superen al menos el 1,20 que es nuestro mínimo, aunque dependiendo del sector sabemos que puede ser un valor mayor. También
miramos todo el tema de, de DIVDAS, por ejemplo, lo hemos mirado en otros tipos de proyectos, pero siguiendo con ese ejemplo de generación de energía, finalizaríamos con una parte contractual, que es cómo llevamos estos documentos jurídicos, todo lo que ya plasmamos tanto en la diligencia como en el modelo financiero. Y es, nuestro modelo financiero establecía un caso de negocio que viabilizaba el proyecto, cómo los contratos se dialogan con ello, cómo está el PPA constituido, que efectivamente la energía que vayamos a vender y las cantidades sean las que están estipuladas dentro del contrato PPA, que el contrato EPC, dado el caso de que en nuestra diligencia se haya recomendado que el contrato sea a precio fijo con ciertas garantías, efectivamente esas estén incluidas dentro de ese contrato EPC. Y también el contrato de crédito, hacer una revisión minuciosa de que todas las cláusulas y todas las obligaciones de hacer, seguimiento de covenants, DCR, apalancamientos restringidos, pagos restringidos, prepagos obligatorios que se hablaron durante la estructuración y que fueron motivos de la negociación, efectivamente estén contempladas dentro de esta estructuración. De cara a la cuarta pregunta, de cuál es la priorización de riesgos en las etapas. Durante construcción, nuestros tres riesgos principales son el riesgo del EPCista, que efectivamente esté construyendo bajo las especificaciones adecuadas, con los equipos necesarios, siguiendo todos los planos y todos los diseños aprobados por la contraparte, que lo esté haciendo en el plazo que es. Lo cual mitigamos con performance bond, lo cual mitigamos con garantías, con garantías líquidas, con LDs, con otros mecanismos como multas, de cara a que en caso de que este se pase en su cronograma y presupuesto, este sea responsable de cubrirlo, o y en caso de que esto afecte al proyecto o pueda afectar la imposición de multas por parte de una entidad, haya forma de cobrarle al EPCista esto. Un segundo punto, que es el punto del sponsor, y es que durante construcción se debe validar que el proyecto cuente con todas las fuentes suficientes para poder continuar su operación, y el sponsor debe presentar una muy buena gestión del activo, gestionar todas las licencias ambientales, permisos, diseños, manejar bien al EPCista y realizar inyecciones de equity y de equity contingente en el caso de ser necesarias, conforme el proyecto lo vaya necesitando. De cara a este riesgo del sponsor, se suelen pedir lo mismo: cartas de crédito que respalden todo el equity pendiente por aportar, cartas de crédito que respondan por ese equity contingente, a su vez de velar porque su porcentaje de participación en el proyecto continúe siendo el que se estructuró y que en caso de una salida deba ser con permiso de los acreedores. Y un tercer riesgo que es muy importante, y es el tema de la contraparte. Si bien en el sector de energía, la contraparte, que es la que compra energía, no suele tener problemas, en sectores como de infraestructura, la gestión que se tenga con la ANI sí se vuelve de vital importancia, ya que esta es la encargada de brindarle soluciones cuando el EPCista o cuando la concesión está teniendo problemas para desarrollar el proyecto, ya sea porque una licencia ambiental no puede ser obtenida, porque hay predios enredados, porque hay un diseño que necesita ser avalado. Por lo tanto, tener la contraparte, tener un buen relacionamiento, o en lo posible, la mejor forma de mitigar estos riesgos es desde la estructuración, se vuelva como condición precedente para nuestros desembolsos, que todos los permisos que se requieran con esta contraparte ya estén firmados, todo esté garantizado bajo el contrato. Continuando con la parte de operación y mantenimiento, tenemos un riesgo muy importante, que es el riesgo de los ingresos, que es que efectivamente la contraparte, llámese ANI, llámese la empresa que va a comprar los aguacates, llámese el off-taker bajo el PPA, efectivamente esté en la capacidad de pagar y esté respondiendo satisfactoriamente ese contrato como off-taker, que garantiza los ingresos del proyecto. Hemos visto que en varios off-takers han presentado problemas, como el caso de aire, o que la ANI ha congelado peajes. Por lo tanto, se han manifestado varios riesgos, que son riesgos que en gran medida recaen sobre el sponsor y el SPV. Por lo tanto, tener un paquete de garantías que también respalde un incumplimiento del DSCR, como lo son las cuentas de reserva, como lo son las cartas de crédito, los equities contingentes, suele vital para este punto.
Un segundo punto son las fallas operativas, muy comunes en proyectos de energía, en las cuales comienzan a fallar los equipos, se tienen falencias en el mismo, falla un transformador, fallan inversores, por lo tanto tener garantías que el EPCista o el operador haya puesto velando porque sus actividades hayan quedado bien ejecutadas o que se estén ejecutando en su totalidad, se vuelve vital. De cara a la quinta pregunta, que es la situación de un proyecto que tenga desviaciones en plazo y costo, lo primero que yo haría sería decirle al analista que en compañía del área comercial se contacte con el equipo técnico y conversen con el proyecto para poder definir cuál fue la causalidad del problema. ¿Qué pasó? Estamos teniendo un problema técnico, estamos teniendo un problema de operaciones, estamos teniendo un problema de ingresos. Acotar bien el problema. Y eso se realiza hablando con el cliente y con el asesor técnico. Posteriormente, lo que uno haría sería cuál es nuestro plan de acción, qué garantías tenemos, podemos jalar alguna garantía, cuál es el respaldo que tenemos, cuál va a ser nuestro plan de acción para sacar al menos unas 3 opciones de cuáles podrían ser esos caminos. Ahí podríamos activar al área jurídica, al área de banca de inversión, para analizar todo ese paquete de opciones que nos permitan analizar cuál va a ser la forma más viable de solucionar ese problema. Para finalmente ya entrar en la etapa de negociación con el cliente, presentarle la propuesta que más nos parezca razonable y comenzar esa etapa de negociación, llevar la discusión en el caso de que sea compleja, buscando una solución o analizar alguna de las otras alternativas de tal forma que el riesgo quede mitigado y en el caso de que y plantear nuestras soluciones, como lo puede ser una ampliación de plazo, prórrogas del servicio de la deuda, jalar una garantía, solicitar una inyección adicional de equity y realizar modificaciones contractuales que sean necesarias, de tal forma que nuevamente la curva S del proyecto o la curva de ingresos o de gastos vuelva a estar acorde al proyecto. Y de cara a la sexta pregunta, que sería un negocio cliente que presione para aceptar un riesgo inaceptable, lo primero es entender por qué lo están pidiendo y nosotros también plantear nuestras opiniones acerca del mismo. ¿Por qué nosotros estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es el sustento técnico? ¿Cuáles son los argumentos técnicos y financieros por los cuales nosotros consideramos que ese riesgo sí o sí requiere una mitigación? Aquí un gran elemento que tenemos es apoyarnos en la historia. ¿Qué tenemos del pasado? ¿Qué hemos aprendido de otros proyectos? ¿Qué nos han dejado de enseñanza? De tal forma que podamos usar eso como base para negociar, plantear nuestra posición y con base en eso buscar una solución. O sea, que es muy claro que no necesariamente todos los riesgos deben ser eliminados, sino que deben ser mitigados o transferidos. Por lo tanto, entrar en esa negociación de quizás si no puedo mitigar el riesgo por un lado, puedo mitigarlo por otro, quizás si dejo descubierto un poco la parte de operación, en operación y mantenimiento pueda blindarme un poco, quizás si la garantía no necesariamente tiene que ser líquida en su totalidad, pueda buscar una stand-by, buscar una garantía corporativa, buscar diferentes mecanismos que puedan brindarnos tranquilidad o dado el caso buscar ya un poco condiciones de la financiación, decir que sean un poco más exigentes, un porcentaje menor dentro de la operación, no ir quizás por una estructura de apalancamiento tan marcada, sino por una más pequeña. Creo yo que hay muchas salidas, las hemos aplicado en muchos proyectos, por lo cual esa negociación no debería ser compleja y, y se cuenta con muchas salidas. Realmente en riesgos, luego de más de 30 proyectos que hemos tenido en seguimiento, hemos descubierto que se tiene una gran cantidad de salidas para lograr sacar uno de esos proyectos adelante en la etapa de estructuración. Mil gracias.